Como decía, Mercedes Rodríguez Collado es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Biblioteca Nacional. Es funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Museo desde 1992, destinada en el Museo del Romanticismo de Madrid desde enero de 1993. Actualmente pertenece al Departamento de Colecciones, siendo responsable de las colecciones de abanicos, joyería, platería, indumentaria, textiles y artes decorativas. Ha participado en diferentes catálogos de exposiciones que han tenido lugar en el Museo del Romanticismo. Ha publicado en Internet estudios divulgativos sobre diferentes piezas del museo, como abanicos de Edouard Moreau y Fábrica Alexandre de 1858, vitrina de joyería romántica, mantón de Manila, 1850-1860, sombrilla Verdier, levita de Larra, abanico de plumas de Carolina Coronado y chaqueta de encaje de Eugenia de Montijo. Hoy nos va a presentar la ponencia El abanico, un objeto para el cortejo, su lenguaje iconográfico. Adelante, Mercedes. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer la invitación a este seminario y agradecer a Isabel Lozano esta invitación. Bueno, empiezo mi ponencia. Pocos objetos conjugan la noción de utilidad y armonía como el abanico. No solamente es un accesorio empleado para darse aire, sino que, como vamos a ver, las mujeres lo han utilizado en el pasado como medio de seducción. Por otro lado, podemos hablar del abanico como un complemento con un significado propio, ya que llevaba asociado un lenguaje simbólico mediante el cual podía realizarse una comunicación no verbal. Será en el siglo XVIII cuando el abanico pase a convertirse en un utensilio eminentemente femenino, utilizado por las mujeres de todas las clases sociales. Sus peculiares características lo convirtieron en un accesorio idóneo para llevar a cabo los juegos de seducción. Durante el siglo XIX, el uso del abanico va a ser exhaustivo, siendo las mujeres españolas las protagonistas y las más expertas en el manejo de este adminículo que podía ser tan recatado como provocador. El uso general y comunicativo de este objeto dio lugar al desarrollo de lo que se conoció como el lenguaje del abanico, lenguaje que nunca fue utilizado, pero que fue completamente difundido en infinidad de libros y revistas de la época y que analizaremos más detalladamente. Todos los estudios señalan la importancia que la mujer adquiere a partir del siglo XVIII. Las damas van a alcanzar una mayor libertad, llegando a tener un papel relevante en la sociedad, ya que ellas eran las que encarnaban la representación social de la familia. En ese sentido, la indumentaria femenina y sus complementos serán el medio de exhibición del poder económico, primero del padre y posteriormente del marido. Las mujeres se introducen ahora en unos nuevos espacios de sociabilidad a los que en siglos anteriores no tenían acceso: tertulias, visitas, teatros, bailes, etc. Estos escenarios se convierten en lugares de lucimiento femenino y también en los ámbitos que ponían de manifiesto la riqueza familiar y su posición económica. Por tanto, eran estos los escenarios donde la mujer llevaba a cabo sus juegos y estrategias de seducción que les permitirían atraer a un futuro marido, viendo así cumplida la aspiración de toda mujer en este momento, como era el matrimonio. En el antiguo régimen, el matrimonio era una representación de clase y prestigio. Entre los miembros de las clases altas de la sociedad no existían los matrimonios por amor. Eran enlaces de conveniencia, la mayoría de las veces impuestos por los padres en aras a alcanzar alianzas sociales o económicas, y en los que la mujer solamente podía acatar el designio de su progenitor. En el siglo XIX, con el ascenso social de la burguesía, el matrimonio por amor se va a ir generalizando. Para las jóvenes, esta institución sigue siendo la más importante en la sociedad y casarse se convertiría en la principal aspiración. Aquellas mujeres que permanecían solteras no eran bien vistas socialmente, siendo duramente criticadas. Así, por ejemplo, Josefa Marie Borbón, en 1690, se pronunciaba al hablar del estado civil de las mujeres: las mujeres solo tienen dos estados que elegir, el de monjas o casadas, y una soltera es un cero.
que comúnmente sirve de embarazo hasta en su misma casa, y para sí es una situación miserable. Está claro que la mujer debía poner todo su empeño en encontrar un marido. Las costumbres de este momento estipulaban que las jóvenes nunca debían manifestar directamente su amor por un hombre. Él era el que tenía que llevar a cabo un ritual del cortejo y posteriormente declararse. La mujer, que aparentemente debía tener un papel pasivo en estos juegos del cortejo, conocía la forma adecuada para ejecutar las estratagemas que le permitían seducir a los posibles pretendientes. De esta forma va a surgir un fenómeno que hizo correr de tinta entre los escritores y articulistas, la coquetería. Podemos definir la coquetería como una de las maniobras de seducción femenina mediante las cuales se pretendía agradar o atraer a un pretendiente. En estas intrigas, la mujer movilizaba todo un arsenal de tácticas en las que la ropa y sus complementos, principalmente, como veremos, el abanico, jugaron un papel fundamental. Eduardo Fuchs apunta como la coquetería femenina es la lengua de las miradas, de los gestos, del vestido, en fin, de todo el ser con el que las mujeres acercan los ojos del hombre, llaman su atención y tratan de ser encontradas. La mujer lo pone todo al servicio de la coquetería: lenguaje, risas, miradas, gestos, movimientos, actitud al andar, al sentarse. En estos juegos femeninos de seducción, el abanico va a jugar un importante papel. Así lo pone de manifiesto Carmen Martín Gaite en su famosa obra Usos amorosos del XVIII en España, obra en la que dedica diferentes comentarios al empleo del abanico como objeto de coquetería entre las damas dieciochescas. En este momento, dice Carmen Martín Gaite, el abanico constituía un elemento indispensable para estimular las relaciones iniciales con el cortejo aspirante a tal. La forma de abrir o cerrar el abanico, de susurrar a su sombra, de dejarlo caer para que alguien lo recogiera, eran partes de un complejo ceremonial. Por otro lado, los enamorados, que muchas veces no tenían fácil relacionarse, se hablaban desde el balcón o se comunicaban mediante señas, miradas o mensajes ocultos. A todo esto se añadía, para complicarlo más, que las jóvenes, cuando salían a la calle, iban siempre acompañadas por una carabina o rodrigón. Ahora vamos a hablar del abanico como un objeto para la seducción. La historia del coqueteo con objetos cotidianos se remonta al poeta romano Ovidio, conocido en parte por su poesía sobre las artes de la seducción y el amor. En su obra Amores habla ya sobre las formas discretas de coquetear, usando cejas, vinos, señales, con las manos y joyas. En Occidente, a partir del siglo XVI, el abanico pasa a ser de un objeto litúrgico a un artículo suntuario en manos de las damas nobles o aristócratas. Pero será en el siglo XVIII cuando este adminículo se convierta en un complemento indispensable en manos de las mujeres que se ejercitaban desde muy jóvenes en el manejo elegante del abanico. El uso de este accesorio propició la aparición de diferentes manuales y publicaciones en las que se enseñaba la forma adecuada de manejar este adminículo. Entre ellas podemos señalar la obra editada en 1668 por el inglés Matthew Towler, The Young Gentleman and Lady Private Tutor. Aquí muestro una ilustración de este manual en la que se muestra una relación de las 6 posiciones del abanico para que las señoritas supieran hacer un uso adecuado de él. Una particularidad importante de este utensilio en relación a otros accesorios es que en este momento deja de ser patrimonio exclusivo de las damas de la alta sociedad, generalizándose su uso entre las mujeres de todas las clases sociales. Desde las reinas hasta las majas hicieron uso de este complemento. Variaban los materiales con que estaba fabricado, pero no su forma de manejarlo y su uso como elemento imprescindible en la coquetería femenina. La marquesa de Crequi, en el siglo XVIII, menciona en sus recuerdos diciendo: hay tantas maneras de usar esta preciosa baratija que se distingue por un golpe de abanico, la princesa de la condesa, la marquesa del plebeyo, y luego qué gracia no le da a una dama que sabe cómo usarlo correctamente. Se enrolla, se agita, se tensa, se despliega, se levanta, baja según las circunstancias. Realmente quiero apostar que en toda la parafernalia de la mujer galante y mejor vestida,
No hay ningún adorno que se pueda sacar tanta ventaja como de su abanico. La forma y estructura del abanico permitía infinidad de movimientos. Podía cogerse con una mano, con las dos, podía colocarse en el pecho, en la barbilla o tapando la cara. La dama podía abanicarse lenta o rápidamente. Los distintos vaivenes del abanico propiciaron el establecimiento de una comunicación entre la mujer y su interlocutor. De esta forma, la dama se valdrá del abanico para llevar a cabo un juego de gestos y miradas con el hombre que pretendía conquistar. Ocultaba el rostro, como en este caso de este abanico, que podía ocultar el rostro con las aplicaciones de tul que permitían a la dama ver sin ser vista. Bueno, he de comentar que todos los abanicos que van a aparecer aquí pertenecen a la colección del Museo Nacional del Romanticismo. También había abanicos, como este caso, que tenía un espejo en sus padrones que permitía a la mujer poder ver lo que pasaba con ella, tras ella, con mucho disimulo. Las crónicas cuentan que fueron las españolas las primeras en adoptar un lenguaje de coquetería con el abanico. En este sentido, los escritores y pintores extranjeros que desde el siglo XVIII viajaron a nuestro país no dejaron de relatar el extraordinario manejo de este accesorio por parte de las mujeres españolas. Muchas son las referencias que de ellos nos han dejado en sus libros sobre los viajes a España. Así, Henry David Ingles habla, dice, pero ningún detalle del panorama que se ofrece ante mis ojos me pareció tan insólito como el uso tan infundido del abanico. Las mujeres españolas antes saldrían de casa descalzas que sin abanico, y en la calle no había una sola fémina desprovista de tan indispensable complemento. Teófilo Gautier escribía en 1840: todavía no he visto una mujer sin abanico en este país. Las he visto que llevaban zapatos de raso sin medias, pero no sin abanico. El abanico las acompaña a todas partes, incluso a la iglesia. Entre sus manos juega, se abre, se cierra con tal viveza y velocidad que no lo haría mejor un prestidigitador. Theodore Simmons también escribe en 1877: entre las españolas es un arte innato manejarlo con gracia. Se abre, se cierra con soltura, ora a la derecha, ora a la izquierda. Todas sus diversas posturas y movimientos expresan pensamientos claramente definidos, y es difícil para un profano imaginarse qué desahogos íntimos se intercambian mediante este manejo tan inocente en apariencia, qué combates libran las señoras con su aspecto y qué habilidad poseen para expresar con el menor movimiento el amor, los ardores, la pasión, el odio o el dolor. Por tanto, podemos afirmar cómo el abanico se convertirá a partir del siglo XVIII en un elemento fundamental del lenguaje galante y en un complemento idóneo para atraer y conquistar. La mirada disimulada o el juego de ocultación crearon nuevos lenguajes y nuevas formas de expresión y comunicación. Es famosa la frase de Madame de Staël: en el manejo y juego del abanico se aprecia la distinción de las damas, y hasta las mujeres más bellas y elegantes, si no saben manejarlo con gracia y donaire, caen en el ridículo mayor. Bueno, ahora quería referirme al lenguaje del abanico, el lenguaje codificado del abanico y la invención del abaniquero francés. La utilización gestual del abanico por parte de las mujeres propició que en el siglo XVIII aparecieron las primeras referencias al lenguaje codificado de este utensilio. Fue en 1711 cuando Joseph Addison publica un satírico artículo lleno de ironía sobre la supuesta existencia de una academia de jóvenes en la que se adiestraban el manejo del abanico. Addison era un poeta y ensayista inglés, también era polígrafo, y su trabajo consistía en recopilar datos sobre lenguajes secretos distintos del escrito tradicional y que por consiguiente solo fueran inteligibles para quienes conocieran las claves del mismo. Este escritor viajó a nuestro país y las crónicas cuentan que aquí descubrió el lenguaje de los movimientos del abanico por parte de las jóvenes andaluzas. El literato quedó sorprendido de la amplitud y complejidad de este lenguaje, que adoptaba modos distintos en lugares y núcleos de población diferentes. No era lo mismo en Sevilla que en Cádiz, ni se utilizaba igual en Málaga que en Huelva. Addison sobresalió también como redactor periodístico
cobrando una importancia especial ya que junto a Rick and Stell dirigió el periódico The Spectator. En este periódico publicó un artículo sobre la supuesta existencia de una academia de jóvenes en las que se enseñaba el manejo del abanico. Él decía que hizo una sátira sobre estas coquetas y en él hablaba del aprendizaje del uso del abanico en esta academia, en la que consistía su uso del abanico en 6 ejercicios básicos: coger el abanico, desplegarlo, descargarlo, volver a cogerlo y agitarlo. Según su autor, con estas indicaciones el abanico podía convertirse en un arma en la guerra del amor para darle a la mujer el control total de su arsenal, infundir a este accesorio todas las gracias que posiblemente puedan entrar en esta pequeña máquina de moda. Addison también establecía la conexión entre los tipos de mujeres y las acciones del abanico diciendo: no necesito agregar que un abanico se convierte en un instrumento de la mojigata o de la coqueta de acuerdo con la naturaleza de la persona que lo porta. Este artículo, que muchos autores han considerado como una sátira antifeminista, llegó a ser tan famoso que en 1849 el pintor Abraham Salomón realizó un cuadro que reflejaba cómo debía ser este invento de academia. En 1797 esas referencias al lenguaje del abanico se materializan en uno de los más famosos abanicos, el abanico Phonology of Ladies Conversation Fan. En este abanico el país presentaba una combinación de letras y números junto con las instrucciones que explicaban la forma de manejarlo para poder comunicarse en código. La dama que lo utilizaba debía combinar la mano con la que sostiene el abanico con la posición de este en las diferentes partes del cuerpo, cara, brazos, corazón, con los números y las letras, creando así un lenguaje codificado que le permitía conversar con su interlocutor. Seguramente utilizado en los juegos de salón, este abanico permitiría realizar un juego consistente en adivinar el mensaje que una de las participantes formaría siguiendo el código inventado por Badini. Como hemos apuntado con este abanico, la relación entre el abanico y un lenguaje codificado propició la aparición de diferentes ejemplares que se utilizarían en los juegos de salón tan habituales en las casas de los nobles y aristócratas de los siglos XVIII y XIX. Estos abanicos permitían que a los jóvenes asistentes pudieran encontrar una manera de comunicarse y de relacionarse. De esa forma aparecerán distintas tipologías de abanicos destinados a divertir a estos cortesanos. Existe el abanico de conversación, cuyo sistema de utilización era similar al de Badini, pero en vez de letras y números, presentaba en su país diferentes preguntas y respuestas. Cuando se marcaba un número, los interlocutores establecían un juego o diálogo amoroso. En nuestro país, el abaniquero Fernando Custelier publicó diferentes abanicos que seguían este mismo sistema de preguntas y respuestas, que sería el abanico de telégrafo del amor o el juego del abanico, como es el caso de este abanico que presentamos aquí. Lleva impreso un juego de preguntas y respuestas de carácter amoroso. También quería mostrar este abanico del Museo del Romanticismo, también, con los 12 meses del año, que representan los 12 signos del zodiaco, con su imagen gráfica en la parte superior y debajo un breve texto en el que se señalaban las particularidades de los hombres y mujeres según su mes de nacimiento. Ahora quería referirme a la mención de Uber y la difusión del lenguaje del abanico. El uso desmedido del abanico por parte de las damas y la posibilidad de establecer una comunicación a través de este accesorio va a dar lugar ya en el siglo XIX a la publicación de un folleto con un famosísimo lenguaje del abanico que va a alcanzar una gran repercusión. Los estudiosos que se han ocupado de este utensilio están de acuerdo en afirmar que el lenguaje del abanico que se ha difundido en revistas, postales y todo tipo de publicaciones fue una invención de Jules de Villeroy, hijo del famoso fabricante Jean-Pierre de Villeroy. La fábrica regentada en París por Jean-Pierre de Villeroy abrió una sucursal en Londres dirigida por el hijo mayor Jules, quien como regalo para sus más celestas clientas y como reclamo para impulsar la venta de abanicos, editó una pequeña publicación titulada El lenguaje del abanico. En ella recopiló 33 movimientos de este accesorio
y sus significados, como pueden ser sostener el abanico con la mano derecha delante del rostro sígueme, sostenerlo con la mano izquierda delante del rostro busco conocimiento, mantenerlo en la oreja izquierda quiero que me dejes en paz, y así hasta 33 movimientos. Con la publicación de este folleto de Yegoa, utilizó el exotismo de las mujeres andaluzas a las que atribuye el origen de este lenguaje, empleándolo como un dispositivo de marketing y demostrando ser un auténtico genio de las ventas. En este sentido, ese lenguaje llegó a ser muy popular y se hizo referencia a él en todos los medios, libros, grabados, revistas o colecciones de cromos, es decir, como es este caso. También, es decir, se aparecieron unas tarjetas postales, como son estas que pertenecen al Museo de Historia, con el lenguaje del abanico, en la que en la parte superior aparece estos signos y en la parte inferior unas fotografías de la señora pues mostrando este lenguaje del abanico. En este sentido es curioso cómo las referencias a ilustraciones sobre los distintos movimientos del abanico y sus significados en muchos casos son diferentes a los de Yegoa. Parece que cada uno interpretó este lenguaje a su manera. Ahora que quisiera hablar del lenguaje iconográfico del abanico. Entre las innumerables definiciones de este utensilio hay una que lo ilustra muy bien. El abanico como un mágico instrumento que habla un particular lenguaje. De esta forma, igual que una pintura, la aparición de determinadas decoraciones en los países tenía un significado propio. Por tanto, podemos afirmar que estas imágenes nos hablan y nos mandan unos mensajes, creando un lenguaje iconográfico que convierte al abanico en un objeto narrativo. Los motivos decorativos que aparecen en el país son el reflejo de un acontecimiento histórico, de un movimiento artístico o las costumbres de una época determinada. Permiten también observar las transformaciones y evoluciones del criterio estético de la sociedad, pues igual que otros complementos, guardaba siempre relación con el carácter de cada época. El abanico incorpora retratos de personajes de la realeza, las artes, la política, refleja las costumbres y la vida social, expresa ideas políticas. Este accesorio además puede servir como indicador del estado social y económico de su propietaria. Las diversas imágenes impresas o pintadas en el país, así como la riqueza de los materiales utilizados, permiten que se reconozca el rango de la mujer que lo maneja y posibilita transmitir una determinada imagen. Vamos a pasar a dar algunos ejemplos que demuestran cómo este complemento ha sido un objeto narrativo a través del cual se manifiestan los aspectos más significativos de la sociedad, la vida y las costumbres de un periodo histórico concreto. El abanico, las tertulias y el abanico de los álbumes de señoritas. Durante los siglos XVIII y XIX se desarrollaron diferentes salones culturales y artísticos como reflejo del ocio de las clases aristocráticas y burguesas. En ellos, las mujeres van a tener un papel protagonista. En estas tertulias era corriente que los asistentes dedicaran a las anfitrionas muestras de elogio, amistad o simpatía en forma de poemas, canciones o dibujos que se plasmaban en un álbum de autógrafos. Íntimamente relacionados con las tertulias y con estos álbumes de señoritas aparecerán los denominados abanicos autógrafos o abanicos de salón, como es este caso. Son de gran tamaño y se caracterizan, igual que los álbumes, por recoger en su país firmas, poemas, partituras, dibujos, autógrafos de los personajes destacados. Estos poemas o dibujos siempre estaban dedicados a la dueña del abanico. El abanico también era un reflejo del estatus social y estado civil de las damas. El abanico, como objeto ligado a la mujer, se convirtió durante los siglos XVIII y XIX en un símbolo del estatus familiar y una pieza de lujo entre las damas de las clases altas de la sociedad. Los exclusivos materiales con que estaba fabricado ponían de manifiesto el patrimonio del marido o del padre. En este caso, los abanicos de pluma eran el ejemplo del uso suntuario del abanico. La mujer lo llevaba en fiestas y actos sociales, teatro, ópera, dotándola de un halo de distinción que la hacía deslumbrar en esos lugares de lucimiento. También como accesorio femenino, el abanico ha sido el reflejo tanto del estado civil de su poseedora como de los distintos periodos de su vida, boda o luto.
En este caso, el abanico de boda era un complemento indispensable del traje nupcial. Estaba realizado en consonancia con la indumentaria. Eran de color blanco y estaban ejecutados en materiales de una gran riqueza como el marfil, hueso o nácar. Los motivos decorativos eran los alusivos a este momento y muchos tenían un carácter simbólico. También presentaban, como en este caso, los retratos de los novios o bien sus iniciales. También los abanicos de luto eran también oscuros o negros. En este caso presentamos este abanico que presumiblemente presenta la barca de Caronte y unas golondrinas, que este pájaro estaba relacionado con la muerte, ya que la tradición popular cuenta que cuando Jesucristo estaba en la cruz, un bando de golondrinas se le acercaba y le arrancaba con sus picos las espinas de la corona que perforaban y herían su frente, aliviando el sufrimiento de Jesús durante su martirio. También el abanico fue el reflejo de las actividades sociales de la mujer, es decir, la indumentaria que llevaban en el siglo XVIII y el XIX era diferente si iban a un acto social, salían de paseo. Entonces existían los abanicos figurines, como este tipo de abanicos, en los que, al igual que los figurines que aparecían en las revistas de moda, aparecen diferentes mujeres luciendo distintos trajes para los actos sociales. También existían los abanicos históricos, reflejos de la historia de su tiempo. Los objetos cotidianos se presentaban como un soporte eficaz y un vehículo perfecto para difundir los principales sucesos políticos y sociales de un periodo determinado. En ese sentido, los abanicos se convertían en transmisores de los diferentes acontecimientos históricos y sociales de un país, así como personajes relevantes, monarcas o gobernantes. En este caso, este abanico representa la guerra de África, o este abanico que representa Isabel II, en los que los dioses y las figuras mitológicas que aparecen protegen a la reina con las virtudes que ellos simbolizaban. Estos abanicos tenían un carácter popular y no estaban dirigidos únicamente a un público femenino. Los abanicos históricos se consideraban objetos divulgativos destinados a difundir masivamente las ideas que propagaban, reflejando con rapidez el cambiante estado del país y por tanto eran adquiridos por un público heterogéneo. Por otro lado, también los abanicos fueron un medio para mostrar las costumbres más arraigadas del país, como la fiesta de los toros, como este abanico Lauren, con fotografías de este fotógrafo que representan pues, escenas de toros y los toreros, y también vistas de la plaza de toros. Bueno, ahora quisiera, para finalizar, hablar del lenguaje del abanico en los retratos femeninos. El retrato tuvo un amplio desarrollo en los siglos XVIII y XIX como símbolo de preeminencia social y conoció un espectacular auge como ejemplo del ascenso de la clase burguesa que desea mostrar que en esta representación su nuevo estatus. Estos retratos no solamente plasmaban la indumentaria que portaban las damas, sino también los complementos, guantes, pañuelos y abanico, que aparecen como elementos destacados en estas imágenes. Considerados también objetos que venían a señalar el sentido de la elegancia, la aparición de esos accesorios en pinturas, estampas o esculturas esconde diferentes mensajes. Algunos investigadores, como Ariel Boyot, al observar las diferentes posiciones que este accesorio adopta en los retratos femeninos, ha llegado a la conclusión de que el abanico puede considerarse un objeto portador de un juego gestual que las mujeres querían reflejar en sus retratos. Así, el abanico cerrado habla de sumisión y discreción y, consecuentemente, se relaciona con el sometimiento de la mujer al marido, hecho habitual en el 700 y 800, y por tanto será más habitual que las mujeres casadas se representen con un abanico cerrado, como es el caso de este anterior que he puesto, de la duquesa de Rivas, la duque de Madrazo, o este de la marquesa de las Marismas del Guadalquivir. Mensajes muy diferentes son los que envía el abanico en los retratos cuando éste aparece abierto. El abanico abierto es más propio de jóvenes solteras que realizan un juego de seducción y coquetería con este objeto. Ocultaban la cara a modo de velo o pantalla, apoyando sobre la nariz, enfatizaba el lenguaje de los ojos, etc. Incluso la forma de sostenerlo podía implicar diferentes mensajes. Por tanto,
Se puede afirmar que un abanico cerrado como objeto menos dinámico ayuda a dar una sensación de tranquilidad y sobriedad al cuadro. Por el contrario, un abanico abierto sugiere una insinuación a la coquetería que muchas damas casadas no querían dar en sus retratos. En relación a los retratos reales, estos tenían como finalidad la confirmación de la majestad, así como la exaltación del monarca. En los retratos oficiales, las reinas se muestran muchas veces con un abanico en sus manos. Por regla general, este aparece cogido con la mano derecha y cerrado a modo de cetro, asociándolo a la imagen del poder como un elemento más de la simbología de la realeza. Ya para finalizar, quería hablar de unas simples conclusiones. Podemos definir al abanico como un objeto que fundamentalmente en los siglos XVIII y XIX tuvo no solo una función práctica para darse aire, sino que se convirtió en un instrumento de seducción que permitía a las damas coquetear con su enamorado mediante los diferentes movimientos de este accesorio. El abanico fue, por tanto, un instrumento versátil que tuvo una función lingüística, estética, amorosa y también social, ya que, como hemos visto, se usó como divertimento en los juegos de sociedad. El uso gestual y comunicativo de este objeto dio lugar al desarrollo de lo que se conoció como el lenguaje del abanico, ampliamente difundido en infinidad de libros y revistas de los 800, según el cual la mujer, siguiendo unos determinados movimientos del abanico, podía transmitir a su enamorado unos mensajes secretos que solo la pareja conocía. Ese lenguaje era absurdo, ya que si era secreto no se entiende su masiva difusión. Por ello es más lógico pensar que este lenguaje fue una invención de Louis de Bourgeois utilizado como un reclamo publicitario. El uso del abanico decayó hacia 1920, momento en que las mujeres adquieren ya una mayor libertad y por tanto encuentran nuevas formas de relacionarse con el trabajo, los estudios, el deporte. Las féminas ya no necesitan comunicarse de forma velada y a distancia para llamar la atención del posible marido, ya que las relaciones entre los jóvenes se llevan a cabo de una forma más directa. Por otro lado, el hábito de fumar, costumbre que en este momento adquieren las mujeres, convierte el cigarrillo en el nuevo instrumento de la coquetería. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes.